Bien, buenos días. No se vale dormirse, ¿sale? Nos habíamos quedado entonces en los tipos de anticuerpos. Habíamos hablado un poco que existen los IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Vamos a poner especial atención en los tipos de anticuerpos, dónde se encuentran, cuándo se producen y cuál es la importancia en el diagnóstico. Ahorita me interesa mucho remarcar esto, ya que, bueno, como todos saben, pues estamos en medio de una pandemia y comienzan a existir pruebas serológicas para determinar la presencia de anticuerpos. Y ustedes van a ver, entonces, después de la clase de hoy, van a poder entender cuáles son los anticuerpos que se determinan y qué indica cada uno de ellos. Principalmente en estas pruebas se habla de anticuerpos IgG y de tipo IgM. Si recuerdan un poco, en la clase pasada yo les había dicho que los IgM son los primeros que se producen. No tienen regiones bisagra, o sea, aquí no tienen esa región que les permite tener una apertura para que llegue el antígeno y se una correctamente, por lo tanto no se adaptan muy bien, que digamos, aparecen como antenas en los linfocitos B. Ojo, también hay que recordar, ahora mismo les voy a decir, porque les voy a hacer otro comentario sobre alguna nota que leí hace 1 o 2 días y que, bueno, ya saben que soy un poco controversial, entonces me puse a alegar en redes sociales. Los IgM son también eh, un tipo de anticuerpos que van en la leche materna, entonces quédense con eso. Anticuerpos que van en la leche materna no tienen regiones bisagra y no se adaptan bien. Y también en estas pruebas de detección de anticuerpos, por ejemplo, contra coronavirus, se detectan IgG, inmunoglobulinas G, que se generan después de los IgM, pueden atravesar placenta, incluso proteger al feto, indican un proceso de infección antiguo, o sea, no estamos enfermos en ese momento. Aquí es donde voy a entrar un poco en el comentario de este tipo de pruebas. El tipo de pruebas serológicas que se están realizando, incluso ya aquí en Orizaba hay laboratorios que las hacen, son pruebas que detectan IgM e IgG. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuándo nos vamos a ir a tomar la muestra? Ahí dice, fíjense, al principio había salido una publicidad de un laboratorio que decía que era la prueba para detectar anticuerpos contra coronavirus, pero no decía qué tipo de anticuerpos. Entonces, como a mí nadie me paga, pero me gusta mucho alegar, les comenté ahí que qué tipo de anticuerpos y qué indicaba una positividad a esa prueba. Entonces alegué tanto que al día siguiente había una nueva publicidad que decía, entérate si tuviste coronavirus. Entonces quiere decir que ellos están determinando la presencia de inmunoglobulinas de tipo G y estas se producen después de 14 días. ¿Cuánto dura el proceso infeccioso? Aproximadamente 14 días. O sea, cuando salimos positivo a esto, ya superamos la enfermedad. Y aquí viene el problema de la información. Desgraciadamente, y esto se los encargo, por favor, que ustedes que están en contacto lo más probable es que ya hayan eliminado el proceso infeccioso, porque las IgG ya funcionaron, ya neutralizaron, hicieron su trabajo y acabaron con el virus. Entonces, ¿qué es lo que ahora está creyendo la gente? Si ya me contagié una vez, quedé protegido y ya no me voy a volver a contagiar. Ojo, hay estudios de caso publicados en diversas revistas y artículos científicos ya con una buena N de población estudiada que demuestran que en muchos de los casos eh, la presencia de anticuerpos no ha servido para proteger una reinfección. O sea, la gente se ha vuelto a enfermar. Aquí tenemos un nuevo concepto que se llama anticuerpos neutralizantes. Y ahorita vamos a ver qué es eso de un anticuerpo neutralizante, sabiendo cómo es que funciona un anticuerpo
neutralizante. Ojo acá con los IgA también, para ahorita que les cuente la anécdota de la leche materna, presentes en saliva, moco, leche, aparecen después de los IgM. Y bueno, pues son anticuerpos cuando van en la leche que no van a generar una inmunidad activa, sino pasiva. Entonces, ahorita vemos la desventaja de esto. Y les había yo platicado también que se llamaban A, D, E, G y M y que tienen distintas estructuras, que los A pueden ser monómeros. Monómeros quiere decir que es una sola unidad. Aquí está, esto que parece una letra Y, eso es un monómero. O dímero, cuando encontramos dos letras Y unidas, ¿sí? Dímero, porque hay dos monómeros. El IgD es siempre monómero, el E es monómero. Y el E está muy relacionado con las respuestas alérgicas. El G es un monómero, es el más estable, es el anticuerpo que encontramos en mayor concentración en suero sanguíneo. Y el IgM es el primer anticuerpo que se desarrolla y se encuentra en pentámeros porque hay 1, 2, 3, 4, 5 monómeros. Las IgAs, espérenme un momento. No me había dado cuenta que todavía se queda encerrado conmigo en el cuarto y bueno, necesitaba salir, impertinente. Las IgAs entonces se encuentran en expresiones externas, como cual lágrimas, moco, saliva, todo lo que salga del cuerpo puede ser lo que encontramos en las barreras físico-químicas de la piel. Los IgD se encuentran en las superficies de los linfocitos. Las IgE en células que secretan histamina. Ojo acá, la histamina es una proteína mediadora de procesos alérgicos, por eso las IgE se encuentran muy relacionadas con las alergias. Bien, entonces, ¿por qué se llaman así? También se nos había dicho, de acuerdo a la estructura de su cadena pesada, si es alfa, delta, epsilon, gamma o mu, es que ya latinizados son A, D, E, G y M. Y nos habíamos quedado aquí, que yo les dije, esta tabla requiere que le pongamos atención, así que lo dejamos para la otra clase. Y pues bueno, vamos a ver ahora acá con mayor detalle. Vean, tenemos las IgM, D, o aquí hay una diferencia. La IgG que teníamos como una sola en la tabla anterior, pues resulta que existe 1, 2, existe 3, existe 4. Acá tenemos las IgAs y las IgD. IgE es inmunoglobulina. Un anticuerpo es una inmunoglobulina. Y de este lado están las funciones que pueden realizar. Y acá, marcados con cruces o negativos, son las que realizan y las que no. Entre más cruces tenga, son mejores realizando esa función. De pronto van a encontrar un nombre que no conocen, que es la opsonización. Ahorita les digo qué es eso. Y acá abajo nos encontramos dónde están distribuidas estas inmunoglobulinas y por dónde pueden pasar. De nuevo, entre más cruces tenga, mejor se encuentran ahí o mejor atraviesan. Entonces me voy a la parte de arriba de la tabla y vamos a hablar de la IgM. La IgM sabe neutralizar antígenos, sabe opsonizar, sabe sensibilizar células NK, sensibilizar mastocitos y complemento, pero lo que mejor hace es activar el complemento, por eso tiene 3 cruces. Esto de aquí, lo que tiene negativo, pues no lo realiza, o lo realiza de manera incorrecta. Y bueno, su función principal, neutralizar antígenos, ahí más o menos como que lo hace. ¿Por qué? Hablábamos de que las IgM son las primeras que se producen. Ahora hay que recordar lo que les dije de la región bisagra. ¿Cómo va a neutralizar algo que no puede agarrar bien?
Vamos a hablar ahora de la inmunoglobulina D. Esta inmunoglobulina D, vean qué curioso, vamos a la tabla anterior, está en la superficie de las células D y dice aquí que sustituye a las IgM y tienen más afinidad, o sea, es el paso entre la IgM y la IgG. Pero ¿qué sabe hacer de estas actividades? Uy, qué chafa, ¿no? En todas tienen negativo. Después, las IgG en general son buenas neutralizando antígenos, todas tienen dos crucecitas. IgG1 es muy buena opsonizando, IgG3 pues también ahí la lleva, tiene dos cruces, sensibilizan las células NK, sensibilizan mastocitos y activan complementos. Yo espero que en la próxima clase podamos ver la cascada de complementos. Buenos días, Jonathan. Bien, entonces, acuérdense que les dije, aquí vamos de acuerdo al número de cruces, es si lo hacen mejor o peor. Entonces, bueno, tenemos como estrellas a las IgG1. Vámonos con las IgA. Neutralizar, opsonizar, ahí más o menos, un poquito, que son una cruz tienen, y activar la cascada de complementos. Por su parte, las IgE saben sensibilizar más cositas. ¿Qué es sensibilizar? Estoy usando la palabra como si ustedes lo supieran. Sensibilizar significa que estas inmunoglobulinas son capaces de ir y provocar que estas células reaccionen, hagan algo, que estén sensibles al contacto con el antígeno y que puedan responder a eso mismo tratando de eliminarlo. Les dije que saben opsonizar. ¿Qué cosa es opsonizar? Ustedes imagínense, está muy grande la tabla, voy a hacer un dibujito chiquito por aquí, que esto es un antígeno, y opsonizar significa que con unas proteínas que se llaman opsoninas, los anticuerpos se van a unir por distintas partes al antígeno y van a permitir que éste sea eliminado. Eso es opsonizar. Bien, esta es la tabla de cómo se producen los principales anticuerpos. Esta es la figura que nos dice por qué esa prueba serológica por la que se le da en redes sociales no nos va a ser muy útil para saber si tenemos o no coronavirus, sino más bien para saber si estuvimos infectados de coronavirus. Además, pues más o menos calcular cuánto tiempo tenemos de infección. ¿Sí? Y acuérdense que esto no quiere decir, la presencia de anticuerpos no quiere decir que estamos protegidos contra el coronavirus. Contra otras infecciones, ojo, la presencia de anticuerpos sí son protectores. En esta es una enfermedad que apenas se está estudiando y bueno, hay muchas cosas desconocidas. Sin duda, dentro de 2 o 3 años ya se sabrá si estos anticuerpos son protectores o no. Bueno, por ahí de los 12 y 13 días, vean, aquí, este es el 15 y este es como 13 o 14, diría yo. Aparecen los primeros IgM. ¿Qué les dije de los IgM? No tienen región bisagra, no son tan específicos. ¿Cuánto dura la enfermedad del COVID? 14 días. Entonces, apenas tengo los primeros anticuerpos. Por ahí de los 21 días, 22, vienen los IgG, que son los anticuerpos fregones, los que sí saben hacer todo. En mucha población, estos anticuerpos son neutralizantes, por lo tanto, los protege de la primera infección. En una primera infección, vean, aquí está, primera exposición al antígeno. Esta es una respuesta primaria, o sea, la primera vez que ese antígeno entró a nuestro cuerpo, lo primero que hay es IgM, y aquí está un nivel en suero de lo que encontramos. Y lo segundo es IgG, y estas IgG, bueno, se secretan en mayor cantidad, aunque toman un poco más de días producirlas. ¿Qué ocurre cuando nos volvemos a infectar con lo mismo? Y ahorita les voy a dar un ejemplo que seguramente a todos nos ha pasado. Después de la segunda infección, en lugar de tardarnos 14 días, nos tardamos aproximadamente, que será por aquí como 6 o 7, en tener los primeros IgM. Esto, ¿por qué tardamos menos? Porque si ustedes se acuerdan, en las diapositivas que vimos anteriormente, después de la expansión clonal, guardábamos unos linfocitos B de memoria que ya sabían cuál era ese antígeno
y por lo tanto ya tenían los anticuerpos listos, entonces tardan mucho menos. Y bueno, por ahí de los 14 días, vean, 14, 15 días, pues tenemos nuestro pico de inmunoglobulina G en suero. Vean todo lo que se elevó en cuanto a la producción. Aparte que fue más rápido que en una primera infección, bueno, pues tenemos una elevadísima producción de inmunoglobulina G. Por lo tanto, ojo aquí, una respuesta secundaria generalmente va a ser mucho más efectiva que una primaria. O sea, la segunda vez que nos infectamos de lo mismo, nos va a ser mucho más fácil eliminar a ese antígeno. Ejemplo cotidiano, que yo creo que a todos nos ha pasado. Nos vamos a vivir a una nueva ciudad y llegamos después de que comíamos en casa, alimentados por mamá, con todo muy limpio, y llegamos y comemos unos tacos de la muerte o unas tortas de la muerte, ¿no? No puedas así, ya se imaginarán por qué. O vamos y comemos en la ruta de la salmonela. Bueno, pues como tal, nos vamos a infectar a lo mejor por E. coli, ¿no? Que haya presente en el cilantro, en el taquito, que haya E. coli. ¿Qué va a pasar la primera vez? No, hombre, pues me va a dar diarrea, voy a tener toda una gastroenteritis, hasta que pasen los días necesarios para que tenga anticuerpos y una respuesta inmune eficiente para eliminar ese antígeno. Pero nada me detiene y como los taquitos estaban muy buenos, volví a ir y me volví a exponer al mismo antígeno. Esto nos da una segunda exposición al mismo antígeno, al E. coli que estaba en el cilantro de mis taquitos. Este es el cilantro de mis taquitos y aquí adentro está E. coli. Entonces, en esta segunda respuesta, como nosotros podemos responder más rápido y con más cantidad de anticuerpos específicos, como los IgG, pues ¿qué creen? Vamos a salir bien rápido de la infección. Ajá. Entonces, por eso vean qué curioso es que los mexicanos somos bastante inmunes a bacterias como E. coli, porque bueno, nos exponemos tanto a ella que hemos tenido exposiciones repetidas y bueno, tenemos una gran cantidad de anticuerpos que han demostrado ser neutralizantes. Neutralizantes quiere decir que son muy efectivos en contener las infecciones. Espero que les haya quedado claro esto. Estas concentraciones o niveles de anticuerpos son las que se encuentran presentes en suero. Si alguien tiene dudas, acuérdense de irme escribiendo por el chat. Bien, entonces, ¿cuánto tenemos de cada tipo de anticuerpos en el suero sanguíneo? ¿Sí? Vamos a ver cuánto hay de cada uno. De IgM, aproximadamente un 6% del total de anticuerpos. Ojo, contra una misma cosa. Vámonos con el ejemplo de E. coli, ¿no? Aquí está. Entonces, contra esta misma cosa, yo tengo 6% de IgM, 80% de inmunoglobulina G, de los buenos. Tengo un 13% de IgA, que estaban en las secreciones. Tengo un 0.002% de IgE y tengo un 1% de IgD. ¿Quiénes tienen muchos IgE? Los alérgicos. Las personas que no somos alérgicas a nada, tenemos aproximadamente esta ínfima cantidad de IgE. Los que son alérgicos tienen cantidades elevadas, por lo tanto, tienen mucha concentración de inmunoglobulina E y se libera la histamina, que es de la proteína que les acabo de hablar, que está mediando los procesos alérgicos y la sensibilización de unas células que se llaman mastocitos, que también están muy relacionadas con las alergias. Lo vemos más adelante en el tema de las alergias. ¿Cómo le hacen los anticuerpos para eliminar los antígenos? No hay un solo camino, no hay un solo trabajo y como siempre les digo, la respuesta depende del tipo de antígeno que estamos eliminando. Los anticuerpos pueden realizar una opsonización, que es lo que les acabo de decir. Este es el antígeno, este es el anticuerpo. Esta es una proteína que se llama opsonina y la opsonina
va a atraer a una célula como el macrófago para que este macrófago pueda ingerir a ese antígeno, que lo pueda destruir, ¿sí? Aquí con el dibujo espero que haya quedado más clara la opsonización. Este es el antígeno, este es el anticuerpo unido a una proteína que se llama opsonina. La opsonina en el macrófago le indica a este último que se coma por favor este antígeno porque está haciendo daño en el organismo. También se puede activar la fagocitosis, esto es, el anticuerpo carga al antígeno y lo lleva hacia una célula fagocítica para que lo degrade, lo procese y en todo caso, de ser necesario, lo presente o lo elimine. Se puede hacer una activación de células citotóxicas mediadas por anticuerpos. Esto es, el anticuerpo unido al antígeno genera que ciertas células produzcan mediadores solubles que va a hacer que se activan células citotóxicas. ¿Como cuáles? Como los linfocitos TCD8, ¿se acuerdan? Así se llaman, citotóxicos. ¿Y qué hace el TCD8? Bueno, pues dispararle cosas al antígeno para que este antígeno se muera. ¿Y cuál es la diferencia? Que si lo hiciera los NK, que al estar aquí mediado por un anticuerpo, aquí, va a disparar específicamente contra ese antígeno, contra este de aquí y no contra ningún otro. Luego, internalización mediada por receptores, esto lo vamos a ver con calma en un diagrama específicamente para esto, pero realmente se trata de que una vez marcado por el anticuerpo, se van a activar receptores específicos en la membrana de las células fagocíticas. Vean acá cómo está la célula fagocítica, se activa esto amarillo que es un receptor específico para este anticuerpo y se generan los tipos de vacuolas necesarias para degradarlos. Una ventaja de esto es que estas proteínas de las vacuolas se pueden reciclar muchas veces y volver entonces a internalizar antígenos. Aquí, esto es internalización mediada por receptores. También tenemos la neutralización directa de los virus, cuando el anticuerpo se une directamente al virus y es capaz de eliminarlo, y la activación de anticuerpos agonistas. Si ustedes ya llevaron farmacología, supongo que sí. Hay fármacos agonistas que se unen con su receptor y hay antagonistas. ¿Qué ocurre cuando hay una competencia con un antagonista? Ven, aquí está la célula, su receptor, que va a atrapar al antígeno, que lo va a tratar de neutralizar. Pues bueno, ¿qué ocurre en el caso de, y aquí voy a ir con el ejemplo otra vez del COVID, a ver si me entienden, ¿no? En el caso de esto, lo que hace el anticuerpo antagonista es unirse con el receptor que permitía la entrada del antígeno a la célula, y al estar unido con el receptor, pues se bloquea la entrada del antígeno. Entonces hay una unión cruzada del anticuerpo con el receptor. Ustedes han escuchado que en el caso de COVID, para que ingrese, se necesitan unos receptores específicos. Y estos receptores específicos pues son abundantes en las células de los pulmones. ¿Qué pasaría si pudiéramos producir naturalmente anticuerpos antagonistas? Pues bueno, irían a unirse con estos receptores que le permiten la entrada al virus y bueno, bloquearían la entrada y la enfermedad sería muy leve. Bueno, pues como vemos que progresa la enfermedad, pues es claro que esta no es una de las respuestas que se está formando. Pero vean cómo esto abre la ventana a un posible campo de investigación. Si tuviéramos anticuerpos que pudiéramos producir en laboratorio y administrárselos a los pacientes que fueran antagonistas de estos receptores, pues cuando llegue el coronavirus no iba a poder entrar porque el anticuerpo está bloqueando el receptor de entrada. Vean cómo estas pequeñas enseñanzas a lo mejor
que se pueden ver muy básicas, ya cuando las planteamos en un caso que realmente está sucediendo, es de gran importancia y bueno, pues aparte de gran importancia, es una gran ventana de trabajo, de exploración hacia el nuevo tipo de fármacos que sean más bien fármacos biodirigidos hacia algo en específico, hacia bloquear un receptor, hacia bloquear la transcripción del RNA mensajero. Imagínense, eso se puede hacer con anticuerpos producidos en el laboratorio. Entonces, si a alguien le gusta tantito esto, hay muchísimo que hacer en el campo de la investigación y el desarrollo farmacéutico también. Los anticuerpos neutralizantes estos y los que se unen con los receptores son una de los tipos de fármacos que se han utilizado contra algunos tipos de cáncer y que por su especificidad, por tratarse de un anticuerpo, bueno, pues tienen de los menores efectos secundarios. ¿Cuál es el problema? Bueno, el cáncer es tan multifactorial que hay que hacer un anticuerpo para cada tipo de cáncer. Pero, pues, ¿por qué no soñar y pensar en un futuro, no? O sea, esto lo digo con la finalidad de que vean que lo farmacéutico no está peleado con lo biomédico, que hay un puente, hay un camino que ya no les va a tocar a ustedes, pero por ahí va a haber un área terminal próximamente que se va a llamar así, de farmacéutica molecular. Ya cuando, si a alguien le interesa, cuando se hayan graduado, pues por ahí los invitaré para que sepan de qué se trata. Pero bueno, vean cómo todo esto, que parece que vemos en una diapositiva y que no pudiéramos saber para qué es, tiene una aplicación real. Que lo que pasa naturalmente en el cuerpo lo podemos reproducir y aprovechar. Y bueno, otra de las actividades de los anticuerpos es la activación de la cascada del complemento. A grandes rasgos, la cascada del complemento, yo ya se las he dibujado muchas veces, ese es mi antígeno, y la cascada del complemento es la unión de unas proteínas en forma ordenada que permite que se haga un poro en el antígeno y de este modo extraer hacia el exterior el contenido del antígeno. Esto es como exprimirlo, reventarlo para que una vez sin su contenido, pues bueno, ya no se puede reproducir. ¿Cuáles son las características de los anticuerpos? Ojo aquí. Bueno, yo les pido formalmente, así que se concentren bastante en estas características para que las podamos entender. Yo sé que no vamos a estar evaluando con exámenes, pero por favor no caigan en el, ya pasó el examen, ya no me interesa, ¿no? Bueno, a uno que le interese me doy por bien servida. Sale, pues las características son el isotipo, primero, isotipo, conjunto de variantes de inmunoglobulinas comunes a todos los miembros sanos de una determinada especie. Los anticuerpos que todos los miembros sanos de una especie tenemos precargados, tenemos de por sí, tenemos sin necesidad de enfermarnos. Cuando nacemos traemos esos anticuerpos. Alotipo. Conjunto de variantes alélicas presentes en las poblaciones de una especie. Hay individuos que para cada clase o subclase presentan una variante alélica distinta de otros individuos. Todos somos humanos en este salón y todos somos más o menos de las mismas poblaciones. Pero algunos tendrán pequeñas variantes alélicas. ¿Qué es un alelo? Ustedes ya deben saber qué es un alelo. ¿Alguien me podrá decir qué es un alelo? No se amontonen, por favor. ¿No? Órale. Oigan, despierten, ¿eh? Me parezco Dora la Exploradora aquí. Un alelo es cada una de las versiones de un gen. Puede haber dos o más del mismo gen, pero con pequeñas variaciones. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, en poblaciones de una misma especie hay individuos que presentan variaciones genéticas con respecto a otros individuos.
Por lo tanto, sus anticuerpos van a ser de distinto alotipo. Idiotipo. Conjunto de variantes antigénicas características de cada anticuerpo de un mismo individuo en la misma persona, debidas a las secuencias de aminoácidos de las porciones variables y constantes de las cadenas pesadas y ligeras. Entonces, en sus mismos anticuerpos de un mismo individuo van a tener variaciones antigénicas diferentes a el tipo de antígeno para el cual se diseñaron. Y bueno, vamos a hablar un poco del complejo mayor de histocompatibilidad, del procesamiento y la presentación de antígeno. Otra vez, esto al principio de curso yo les decía, hay una unidad especial para ello. Bueno, pues la vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que hablábamos de MHC clase 1, MHC clase 2? Que les dije a grandes rasgos, bueno, pues MHC clase 1 le presenta a los CD8 y MHC clase 2 le presenta a los CD4. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Y bueno, ese es el resumen de lo que vamos a aprender en esta unidad. Es cuando una célula presentadora de antígeno, CPA, célula presentadora de antígeno, va a presentarle a un linfocito T a un antígeno. ¿Qué es lo que está mal en este dibujo? Que bueno, que una célula presentadora de antígeno nunca presenta el antígeno completo. Antes de eso debió fagocitarlo y hacerlo pedazos aquí dentro de su fagosoma, fagolisosoma, y va a entregar solo fragmentos inmunogénicos, o sea, capaces de estimular a los linfocitos T a producir una respuesta. Y la historia de quienes descubrieron el complejo mayor de histocompatibilidad. Perdón, le digo mayor de histocompatibilidad, la traducción correcta es complejo principal de histocompatibilidad. Lo que pasa es que en inglés se escribe major, entonces lo leemos como mayor, pero ya saben que la traducción de mayor en español pues es como el hermano más grande, ¿no? No significa que sea más grande, significa que es el principal. Histocompatibilidad, histo de tejidos, compatibilidad pues de que sean compatibles. Ojo, acá vamos a entender por qué se da el rechazo a los trasplantes. Y otro dato importante, le decimos complejo principal de histocompatibilidad en todas las especies de mamíferos, pero para humanos los médicos utilizan las siglas HLA, antígenos leucocitarios humanos. Un poco de historia, bueno, este señor de aquí, Alfred Gorer, describe el complejo principal de histocompatibilidad en 1936. Peter Bryan Medawar, rechazo a trasplantes, describe los rechazos a trasplantes realizando injertos de piel, gana el Nobel de Medicina en 1960 por esto. Y los señores de acá, Dowsett, Snell y Benacerraf, ellos hablan del HLA, que es el sistema del complejo principal de histocompatibilidad específico de los humanos. Ellos ganan el Nobel de Medicina en 1980. Ya saben que no me gusta la historia, entonces eso es todo. ¿Cuál es la importancia del complejo principal de histocompatibilidad? Que es el enlace entre la respuesta inmune innata y la específica. Nosotros ya habíamos visto esta diapositiva que está aquí, desde cuando llega un antígeno a un tejido normal, entra, infecta, se presenta en un órgano linfoide secundario, donde ustedes ya saben que en la corteza vamos a guardar los linfocitos que están esperando que venga un antígeno a ser presentado y entonces para multiplicarse. ¿Dónde está este complejo principal de histocompatibilidad? Aquí. Es la puerta de entrada a la respuesta inmune adaptativa. Esta es una célula presentadora de antígenos. Este es un linfocito que se va a dividir en células efectoras y en células que van a ser de memoria. Dice aquí, las células efectoras tienen una vida corta,
y las de memoria viven mucho tiempo porque las vamos a guardar en los órganos linfoides. Entonces, aquí entre la presentación de antígeno, ahí está el complejo principal de histocompatibilidad. Bien, hay que recordar entonces la fagocitosis como una de las formas de internalizar antígenos a las células presentadoras. En caso de que el antígeno no entre por sí solo, hay que fagocitarlo. Después de que se forma una invaginación en la membrana, lo voy a decir rápido porque esto ya lo vimos, que el antígeno se encierra en una vacuola llamada fagosoma. El fagosoma se fusiona con una lisosoma, que dentro de ella tiene enzimas digestivas que son capaces de degradar al antígeno. Esta fusión se llama ahora fagolisosoma. Se degrada el antígeno dentro del fagolisosoma y se generan cuerpos residuales que se van a exocitar o, para el caso del sistema inmune, se van a presentar por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez más, discúlpenme por decir complejo mayor, es como lo de toda la vida, ¿no? Pero se dice complejo principal de histocompatibilidad. Es una maña que me tengo que quitar. Luego la internalización de antígenos por endocitosis mediada por receptor. Acá está el antígeno, es este naranja, y su receptor son estos que están aquí, enclavados en la membrana. Como paso 1 está el antígeno, como paso 2 se une con su receptor y se va a formar una vacuola. En este caso, en este tipo de vacuolas que internalizan antígenos, están recubiertas por ciertas proteínas que nos permiten que estos receptores no se echen a perder y que los podamos reciclar. Una de estas proteínas se llama clatrina. Bien, entonces se forma la vacuola, está recubierta de clatrina, allá adentro va el antígeno unido a su receptor, se va hacia el interior de la célula y vean cómo una vez cerrada la vacuola, se separa el antígeno del receptor. El antígeno lo llevamos hacia el lisosoma o hacia el aparato de Golgi, dependiendo de lo que va a pasar. El lisosoma, acuérdense que los degrada, y el aparato de Golgi también tiene una importancia bastante fuerte en esto de la presentación del antígeno. Y una vez que ya tengo el antígeno listo para ir a donde va a ser procesado, ojo acá, miren, mis anticuerpos, mis receptores, yo los reciclo y me los llevo de nuevo a la membrana para que estén disponibles acá por si hay más antígeno que captar. Espero que les haya quedado claro de la internalización de antígenos y la importancia de moléculas como la clatrina que nos van a mantener a este receptor sin degradarse para que lo podamos volver a usar. ¿Qué pasa acá? Bueno, pues todo lo que destruimos ya no lo podemos volver a usar, pero aquí somos lo suficientemente cuidadosos para volver a usar estos receptores. Opsonización. Hay estas proteínas que se llaman opsoninas, están en el suero, se pegan al antígeno y eso permite que nuestra célula presentadora reconozca al antígeno. Entonces, reconoce directamente a la opsonina, no al antígeno. Vean, aquí está la diferencia. Un reconocimiento sin opsoninas es cuando la célula, por medio de un receptor, reconoce directamente el antígeno. Cuando esto no es posible, cuando hace falta mayor efectividad, por ejemplo, un antígeno que no sea muy inmunógeno, se le pegan las opsoninas en la membrana y entonces ahora tenemos un receptor de opsoninas. No reconoce directamente al antígeno, sino a las opsoninas que están pegadas a él. Lo internaliza, se lleva a cabo la fagocitosis y entonces puede haber también un reconocimiento múltiple, vean, por opsoninas o directamente al antígeno. Esto hace que la opsonización sea uno de los métodos más viables y más efectivos para el reconocimiento de antígenos. ¿Cómo se degradan los antígenos una vez dentro de las células presentadoras? Bueno, pues vean, hasta lo encerré en cuadritos, gracias a los complejos principales de histocompatibilidad o antígenos depositarios humanos. Y dentro de estas células presentadoras, pues hay diferentes
proteínas que van a trabajar degradando los antígenos. A mí no me interesa que se sepan estas tablas, que se sepan para qué sirve cada proteína. Si alguno de ustedes alguna vez en la vida quiere ser inmunólogo, lo van a saber, lo van a ir aprendiendo poco a poco. Pero bueno, por ahora, digamos, el material necesario para que ustedes conozcan es que dentro de estos fagolisosomas hay diferentes tipos de proteínas. No se queden con la idea de que solamente es una. Y cada una de ellas está relacionada con generar más moléculas de MHC, con generar alelos diferentes. En el caso, miren, de infecciones específicamente por VIH, con generar epítopos. Acuérdense que epítopos era la parte que sobresalía del antígeno y por la cual se podía reconocer. Regular a la baja el complejo principal de histocompatibilidad. ¿Por qué lo quiero regular a la baja? Bueno, cuando ya estoy terminando con una infección, generar diversos epítopos, generar péptidos para reconocer, superexpresar o sobreexpresar el MHC cuando tengo poquito MHC y tengo mucho antígeno. Entonces, todos estos proteasas tienen, además de la función de degradar, tienen la función de activar de distintas formas o inactivar, en su caso, el complejo principal de histocompatibilidad. Bien. Existen dos complejos principales de histocompatibilidad, tipo 1 y tipo 2. Adivinaron, después del tipo 1 sigue el tipo 2. El tipo 2 está en todas las células presentadoras de antígeno. Estas tienen MHC. De clase 2. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno? Aquellas que profesionalmente fueron creadas para llevar a cabo la función del procesamiento y presentación de antígenos. En la respuesta inmune innata son las células dendríticas y los macrófagos. En la respuesta inmune adaptativa se ha demostrado que los linfocitos B pueden presentar antígenos a los anticuerpos específicos que han creado para eliminarlo. ¿Qué pasa cuando hay demasiado antígeno? Cuando hay una infección con gran carga viral, bueno, pues entran a ayudar células que no son presentadoras profesionales y a eso se les llaman células presentadoras atípicas. O sea, no se dedican a presentar, pero pueden hacerlo en caso de ser necesario. Son los mastocitos, basófilos, eosinófilos y unas células que se llaman ILC3. ¿Cuáles son las mejores presentadoras? Vamos a ver. Aquí están en concurso las profesionales nada más, macrófagos, dendríticas y linfocitos B. En captación del antígeno por fagocitosis, los macrófagos son los mejores. Las dendríticas saben fagocitar, pero no con la misma facilidad que un macrófago, y los linfocitos B captan específicamente a los antígenos marcados con anticuerpos, por eso son específicos. ¿Quién presenta mayor cantidad de complejo principal de histocompatibilidad? Ojo aquí con estas dos palabras. En los macrófagos es inducible, en las dendríticas es constitutiva, pero en linfocitos es constitutiva dependiente de activación. ¿Qué significa inducible y qué significa constitutivo? Inducible. Esta es la célula, un macrófago, por ejemplo. El macrófago, ¿por qué es un macrófago redondo? Este es el macrófago. El macrófago ve a un antígeno y lo va a procesar. Lo fagocita acá en el fagosoma, en el fagolisosoma. Y ya que tiene los fragmentos, lo quiere presentar al linfocito. ¿Qué significa inducible? Que el macrófago no tenía en su membrana el complejo principal de histocompatibilidad, que se indujo la expresión de los genes
que codifican para las proteínas del MHC, que del núcleo se sacó el ADN, posteriormente se llevó a cabo la transcripción del RNA mensajero y en los ribosomas, voy a tratar de dibujar un ribosoma, aquí ya me va a quedar muy apretado, subunidad menor, subunidad mayor, y en los ribosomas se llevó a cabo la síntesis de proteína del MHC. Eso significa inducible. ¿Y qué significa constitutivo? Como la célula dendrítica, acá está. Que la célula dendrítica anda por la vida con su MHC listo. Eso significa constitutivo, que constituye parte de la forma de la célula. Coestímulo. Aparte del MHC, se requieren moléculas acá que permitan la unión de la célula presentadora con el linfocito. Esas moléculas que permiten la unión, aparte del MHC, se llaman moléculas de coestimulación. El coestímulo en los macrófagos es inducible, en las dendríticas es constitutivo y en los linfocitos B es inducible. Ya sabemos que es inducible y que es constitutivo. ¿Dónde están los macrófagos? Ellos son como Dios, están en todas partes. En el tejido linfoide, en el conectivo y en todas las cavidades. ¿Dónde están las dendríticas? En el linfoide, en el conectivo y en los epitelios. ¿Dónde están los linfocitos B? En el tejido linfoide y en la sangre. Híjole, me está saliendo larguísima la clase. Bien, entonces como me está saliendo larguísima la clase, luego me cuesta subirla. La dejamos aquí y seguimos el lunes. Permítanme.